Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Mientras miles de inversores están vendiendo Microsoft presa del miedo, algunos de los gestores más respetados del mundo están haciendo exactamente lo contrario. Jeremy Grantham ha aumentado su posición. Cliff Asness también. Y no hablamos de dos inversores cualquiera. Hablamos de personas que llevan décadas batiendo el mercado y que han sabido detectar algunas de las mejores oportunidades de inversión de los últimos 30 años. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué están comprando Microsoft precisamente ahora? Y porque si estos inversores están acumulando acciones, la cotización sigue cayendo con tanta fuerza, aunque estos días se ha recuperado. Porque aquí ocurre algo muy curioso. Las noticias sobre Microsoft siguen siendo en general bastante positivas. Azure continúa creciendo, la inteligencia artificial sigue siendo uno de los grandes motores de la compañía. El negocio genera cantidades enormes de caja. Y sin embargo, la acción lleva meses bajo presión. Así que en este vídeo vamos a analizar exactamente qué han comprado Jeremy Grantham y Cliff Asness, cuál puede ser su razonamiento y sobre todo si el mercado está cometiendo un error o si existe un riesgo que muchos inversores todavía no están viendo. Antes de entrar en Microsoft, creo que merece la pena dedicar un minuto a entender quiénes son estos dos gestores, porque muchas veces escuchamos que un fondo ha comprado una acción, pero no todos los fondos invierten de la misma manera. Jeremy Grantham es conocido por una cosa por encima de todas, su capacidad para detectar burbujas. Fue uno de los pocos gestores que avisó de la burbuja tecnológica antes del año 2000. También alertó sobre la burbuja inmobiliaria antes de la crisis financiera de 2008 y durante años defendió una filosofía muy sencilla. Los mercados pueden exagerar tanto el optimismo como el pesimismo y cuando eso ocurre aparecen las oportunidades. No significa que siempre acierte. Nadie lo hace, pero cuando Grantham decide aumentar una posición merece la pena prestar atención. En el otro lado tenemos Cliff Asness, AQR Capital Management, uno de los mayores hedge funds cuantitativos del mundo. Su forma de invertir es bastante diferente. No se basa únicamente en intuición o análisis fundamental. Combina enormes cantidades de datos, valoración, calidad empresarial, momentum y decenas de factores estadísticos para construir sus carteras. Es decir, si tanto un inversor clásico como Grantham como un gestor cuantitativo como Asness coinciden en aumentar Microsoft, probablemente hay algo interesante detrás. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Ahora bien, ¿qué han comprado exactamente? Los últimos formularios 13F muestran que ambos incrementaron su exposición a Microsoft durante el trimestre. En el caso de IQR, dirigida por Cliff Asness, el aumento fue especialmente significativo, añadiendo millones de acciones a una posición que ya era importante dentro de su cartera. Jeremy Grantham, a través de GMO, también reforzó su apuesta por la compañía, consolidándola entre sus participaciones de mayor calidad. Y aquí hay un detalle muy importante. Los formularios 13F siempre miran hacia atrás. Es decir, nos muestran lo que hicieron durante el trimestre anterior. No sabemos si desde entonces han comprado más. Tampoco sabemos si han vendido parte de la posición. Pero sí sabemos algo mucho más importante. ¿Cuál era su pensamiento cuando el mercado estaba cayendo? Y ambos llegaron a la misma conclusión. Microsoft merecía comprar. Eso ya nos dice bastante. Ahora, pensemos en algo. Cuando una acción cae un 20, un 25 o incluso un 30%, la reacción habitual de la mayoría de inversores suele ser vender. Empiezan las dudas, los titulares negativos, los analistas revisando precios objetivos, las redes sociales llenas de comentarios diciendo que esto solo acaba de empezar, la última alerta de la caída ya está aquí. Pero los grandes gestores suelen actuar justo al revés. Ellos se preguntan algo diferente. ¿Ha cambiado realmente el negocio? Porque una cosa es que el precio baje y otra muy distinta es que la empresa valga menos. Y esa diferencia es la que genera algunas de las mejores oportunidades de inversión. Pensemos en Microsoft. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Ha perdido cuota en software empresarial? ¿Azure ha dejado de crecer? Tampoco. ¿Las empresas están abandonando Microsoft 365? Todo lo contrario. ¿GitHub está perdiendo relevancia? No. ¿La inteligencia artificial ha dejado de ser estratégica? En absoluto. De hecho, Microsoft sigue siendo probablemente la compañía mejor posicionada del mundo para monetizar la IA en el entorno empresarial gracias a la combinación de Azure, Microsoft 365, GitHub, Dynamics y Copilot.
La empresa continúa mostrando un fuerte crecimiento en la nube y mantiene un enorme volumen de ingresos contratados para los próximos años. Entonces, si el negocio sigue funcionando, ¿por qué la acción cae? Aquí está la clave. El mercado no siempre descuenta el presente, muchas veces descuenta el futuro, de hecho la mayoría de las veces. Y ahora mismo hay varios riesgos que preocupan bastante a Wall Street. Riesgos que probablemente Jeremy Grantham y Cliff Asness consideran exagerados, pero que están provocando que muchos inversores prefieran mantenerse al margen. Y precisamente esos riesgos son los que vamos a analizar en la segunda parte del vídeo, porque aquí es donde empieza realmente lo interesante. ¿Por qué Microsoft sigue desplomándose mientras algunos de los mejores inversores del planeta siguen acumulando acciones? ¿Está el mercado viendo algo que ellos no ven? O por el contrario, estamos delante de una oportunidad que dentro de unos años recordaremos como una de las mejores de estas décadas. Vamos a verlo. Y hagamos a la pregunta realmente importante. ¿Por qué Microsoft sigue cayendo si algunos de los gestores más respetados del mundo están aumentando su posición? Porque si nos quedamos únicamente con el titular, podríamos pensar que el mercado se está equivocando. Pero la realidad es bastante más compleja. El mercado nunca castiga a una empresa sin motivo. Otra cosa es que en ocasiones se exagere esos motivos. Y eso es precisamente lo que tenemos que analizar. El primer factor tiene que ver con las expectativas. Durante los últimos años, Microsoft se había convertido prácticamente en la empresa perfecta. Crecía a un ritmo muy sólido, dominaba el software empresarial, Azure ganaba cuota de mercado y la irrupción de la inteligencia artificial hizo que muchos inversores llegaran a pensar que Microsoft sería la gran ganadora de esta nueva revolución tecnológica. El problema aparece cuando las expectativas se vuelven demasiado optimistas, porque cuanto más espera el mercado de una compañía, más difícil resulta sorprender positivamente. Es decir, Microsoft ya no compite únicamente contra otras empresas, compite contra las enormes expectativas que los propios inversores han creado. Y eso cambia completamente las reglas del juego. El segundo motivo tiene nombre: inversión. Microsoft está gastando cantidades absolutamente gigantescas de dinero. Miles de millones de dólares destinados a construir nuevos centros de datos, infraestructura para la IA, chips, servidores, capacidad de computación, todo ello con un único objetivo: mantener el liderazgo durante la próxima década. Pero aquí aparece una duda completamente razonable. ¿Y si estas inversiones tardan más tiempo del esperado en generar beneficio? Porque una cosa es invertir y otra muy distinta es monetizar esa inversión. Wall Street quiere resultados y los quiere cuanto antes. Cada trimestre que pasa sin que esa rentabilidad aumente al ritmo esperado genera incertidumbre. Y la incertidumbre suele traducirse en mucha volatilidad, sobre todo a la baja. Hay otro aspecto que muchos inversores están pasando por alto. Microsoft sigue siendo una empresa extraordinaria, pero ya no cotiza como una empresa cualquiera. Cotiza como una empresa extraordinaria. Y eso significa que durante mucho tiempo el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima muy elevada por sus acciones. Cuando los tipos de interés eran muy bajos, eso no suponía un gran problema. Pero ahora el escenario ha cambiado. El dinero tiene un coste mayor y a lo mejor aumente más. Los inversores son mucho más exigentes con las valoraciones y compañías excelentes pueden caer simplemente porque estaban cotizando demasiado caras. No porque el negocio empeore, sino porque el precio había corrido más que los beneficios. Y esa diferencia es muy importante, porque muchas veces una buena empresa puede convertirse en una mala inversión si se compra a un precio muy alto. Entonces, ¿qué están viendo estos dos gran inversores? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque ambos tienen formas de invertir completamente distintas. Grantham lleva décadas defendiendo una idea muy sencilla: los mercados exageran cuando todo va bien y también exageran cuando aparece el miedo. Su gestora GMO mantiene una cartera muy diversificada con más de 600 compañías y un patrimonio cercano a los 39.000 millones de dólares. Aún así, Microsoft se ha convertido en una de sus posiciones más importantes junto a Alphabet, Apple, Meta y Johnson & Johnson. Eso nos dice algo muy interesante. No está apostando por empresas de moda. Está apostando por compañías que considera capaces de generar valor durante muchos años. Y Microsoft encaja perfectamente dentro de esa filosofía. En el caso de Cliff Asness ocurre algo parecido,
pero por razones diferentes. AQR Capital gestiona más de 218 mil millones de dólares. Su forma de invertir es cuantitativa. No compra porque un directivo le caiga bien, ni porque un producto le guste. Compra cuando los datos indican que una compañía ofrece una combinación atractiva de calidad, rentabilidad y valoración. Y precisamente durante el último trimestre incrementó de forma significativa su exposición a gigantes tecnológicos relacionados con la IA. Nvidia, Microsoft, Alphabet y Amazon, mientras reducía posiciones en otros sectores donde veía menos potencial relativo. Eso significa que sus modelos siguen encontrando valor precisamente donde muchos inversores empiezan a tener dudas. Y eso es muy llamativo. Ahora bien, ¿significa todo esto que Microsoft va a subir mañana o subirá durante la semana que viene? En absoluto. Y aquí creo que es importante ser muy honestos. Copiar las compras de grandes inversores nunca garantiza obtener los mismos resultados. Primero, porque los formularios 13F se publican con retraso. Segundo, porque desconocemos si han realizado cambios después de esa fecha. Y tercero, porque ellos gestionan carteras gigantescas con horizontes temporales que en muchos casos superan los 5 o incluso 10 años. Nosotros debemos construir nuestra propia tesis de inversión, no limitarnos a copiar movimientos. Sin embargo, sí podemos aprender algo muy valioso. Los mejores inversores del mundo no toman decisiones basándose en el ruido diario del mercado, mientras muchos inversores venden porque el gráfico tiene mala pinta. Ellos dedican su tiempo a responder a una pregunta mucho más importante. ¿Ha cambiado realmente el negocio? Y esa es exactamente la pregunta que todos deberíamos hacernos. Porque si dentro de 5 años Microsoft sigue liderando el software empresarial, Azure continúa creciendo, Copilot consigue aumentar la productividad de millones de trabajadores y la inteligencia artificial termina convirtiéndose en una fuente enorme de ingresos, es posible que la cotización actual se vea de una forma muy distinta a como la vemos hoy. Pero también existe la posibilidad de que el mercado tenga razón, que las inversiones sean demasiado elevadas, que los márgenes tarden más en recuperarse, o que las expectativas sobre la inteligencia artificial hayan sido demasiado optimistas. Y precisamente por eso invertir nunca consiste en buscar certezas, consiste en evaluar probabilidades. Personalmente creo que esta noticia nos deja una enseñanza mucho más importante que la propia compra de Microsoft. Las mejores oportunidades casi nunca aparecen cuando todo el mundo está de acuerdo. Aparecen cuando existen dudas, cuando el mercado debate, cuando los titulares son contradictorios, cuando hay miedo. Y es precisamente en esos momentos cuando conviene dejar a un lado las emociones y centrarse en analizar los fundamentales del negocio. Porque el precio cambia todos los días, pero el valor de una empresa cambia mucho más despacio. Y antes de terminar, quería comentar algo para quienes disfrutáis haciendo un seguimiento más constante del mercado y de diferentes activos. Además del contenido que publico aquí en YouTube, también comparto un espacio en Patreon donde cada semana preparo un informe con mi visión del mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, empresas que presentan resultados, ideas de swing trading y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y como siempre, me encantará leer vuestra opinión. ¿Creéis que el mercado está castigando demasiado a Microsoft o pensáis que todavía queda recorrido a la baja? Os leo en los comentarios. Si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.